Amigas y amigos internautas del mundo, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa de llevar siempre personalidades, ejemplos para el mundo. Y en esta ocasión uno se consigue con personas realmente con un talento, con una iniciativa de gran positivismo y sobre todo que quiere contribuir con la humanidad, con los semejantes. Él es Elixson Alcalá, una persona que he venido conociendo desde hace varios años y realmente me tiene sorprendido su progreso, toda, cómo se ha venido evolucionando esta gran empresa como lo es OMD. Yo lo digo así, OMD para resumir, es One Million Dollar. Vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro gran amigo Elixson Alcalá. Bienvenido a Radio Internauta, Elixson. Ok, Carlos, para mí es un placer y gracias por la invitación de un nuevo segmento para poder compartir evolución de cómo estamos desarrollando nuestro emprendimiento, nuestro proyecto, pero también para dar a conocer algunas novedades el día a día de cómo hemos estado desarrollando todo el proyecto. Ahora sí es importante que nos hables sus inicios, Elixson, para ir en resumen, porque también en una poca oportunidad de tiempo, pues podemos resumir, ¿no? Tantas cosas, tanta trayectoria que has tenido en este ámbito de tu desarrollo personal durante muy joven, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios en tu infancia? ¿Cómo desarrollaste? ¿Cómo notabas ese talento hacia lo que hoy están encaminando en el mundo empresarial? Ok, bueno, vamos a hablar un poco de mí. Básicamente vengo de una familia de personas que han sido muy correctas en la formación. Somos cuatro hermanos. Hoy en día, gracias a Dios, todos estamos en vida, mis cuatro hermanos, mis dos padres. Y mi padre es una persona muy, digámoslo así, que nos llevó a lo correcto, a que las cosas las tenemos que hacer bien, a que si algo no es nuestro, no lo tomáramos. Y así nos hemos fundamentado todos nosotros. Básicamente tuve una infancia feliz, una infancia donde se pudo compartir bastante. Conservo muchas amistades de esa infancia hoy en día. Y como toda persona, uno tiene metas, uno tiene sueños. Llego a la universidad y mi expectativa en ese momento era ser ingeniero, pero siempre tuve aspiraciones, siempre tuve ambición y mi norte era ser presidente de una de las empresas más grandes del mundo a nivel petrolero, que es PDVSA, Venezuela, ya que soy venezolano, y era mi norte. Hasta que un día entré a una conferencia y ahí cambió todo. Ahí cambió todo porque me di cuenta de que había muchas más opciones, que había la posibilidad de riqueza, no detrás de un empleo o de un cargo ejecutivo, sino que a través de ser independiente podríamos lograr grandes cosas. Y eso fue para mí el momento clave donde yo pude transitar a nueva información. ¿Ve? El primer libro que allí recomendaron en esa conferencia fue Padre Rico, Padre Pobre. Y por ahí empezaron mis inicios en los emprendimientos, a través de ese gran libro que hoy en día todavía es una guía para muchas personas. Bueno, me imagino que uno de niño no tiene ya esa inclinación hacia las artes, hacia el mundo empresarial, en el caso tuyo, ¿no? ¿Ya te gustaba ya hacer negocios, Elison? Mira, realmente siempre tuve ambición porque en el corazón de uno hay el querer llegar a lo máximo. ¿Ve? Mm, Soy una persona que todo lo que hago me propongo hacerlo bien. Tengo un lema que digo que si no lo voy a hacer bien, mejor no lo hago. Entonces, si voy a emprender, si voy a hacer un proyecto, debo hacerlo bien. Y obviamente que hay muchas cosas que aprender. Y en ese día, ese momento, eso fue como algo mágico. Cuando yo vi esa conferencia que duró una hora, yo salí de ahí con mi mentalidad ya queriendo agarrar otro norte para lograr mi objetivo. ¿Ves? Y fue emprender, aprender a cómo hacer dinero, aprender a cómo poder ayudar a muchas personas, porque eso siempre estaba en mi corazón, el ujú. poder ser un canal de ayuda a otras personas. Bueno, háblanos un poco de ese desarrollo, porque te queremos conocer un poco más de tu infancia, de tu adolescencia. ¿Cómo fue ese proceso de tu infancia a la adolescencia, que es un proceso un poco difícil para muchos de nosotros cuando estamos empezando, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? Cuéntanos ese proceso, ese cambio de la infancia a la adolescencia de Elixson Alcalá. Ok, mira, primero que nada, estuve muy vinculado a muchas actividades. Era una persona altamente curiosa, todavía lo soy. La música es algo que me apasiona. También el deporte me apasiona. Sin embargo, transité en muchas actividades. Kung Fu, estuve básicamente en varias actividades deportivas.
aprendí a tocar cuatro, e hice curso de percusión en la universidad. O sea, la evolución para mí fue básicamente múltiple, o sea, en múltiples áreas. Y el lenguaje también, hice curso de inglés. Entonces, estuve siempre queriendo aprender. Y hoy en día todavía mantengo ese hambre por aprender. Soy una persona que realmente me gusta ir siempre más allá de lo que realmente, del conocimiento que realmente tengo, y me gusta mucho investigar y ampliar de cierta manera siempre el conocimiento. Ahora, háblanos un poco sobre la formación y desarrollo ya personal, ya que te fuiste a la parte donde realmente entraste ya prácticamente a describir una trayectoria académica y cómo la consideras relevante para ese éxito profesional que has tenido, Elixon. Fíjate, yo tomé una decisión en el quinto semestre de ingeniería mecánica y fue no emplearme nunca en una empresa. Y parece algo paradójico porque estoy estudiando ingeniería mecánica, una carrera difícil, una carrera de 5 años, y llegar al punto de decidir no emplearme nunca en mi vida, este, fue una decisión que tomé y la he cumplido hasta este momento. Mm. Pero no quiere decir esto que tengo que abandonar la carrera, simplemente decidí terminar mi carrera porque me enfoqué más en el plano empresarial. Ya empecé a leer libros de cómo hacer una empresa, cómo todo lo que tenga que ver con el plano empresarial, muchos foros y muchas conferencias en ese momento empezaron a llegar a mi vida, digámoslo así, y mis compañeros, incluso algunos se burlaban porque me decían que qué hacía yo en una conferencia de empresarios si yo era estudiante Claro, universitario. Cuando uno tiene la visión clara y uno sabe a dónde va, muchas veces el entorno no lo entiende, pero eso a mí no me hizo bajar el ánimo. Y entré a muchos cursos, tengo un currículo bastante amplio en el plano empresarial. Yo podría decir que a mis 25, 24 años ya yo estaba haciendo empresa a nivel mental, a nivel de conocimiento. Y por eso me considero que tengo más de 20 años de experiencia en el mundo empresarial. Sin embargo, mi primer emprendimiento lo monté un año antes de graduarme y fue un éxito total. Y lo hice con 2 libros, Padre Rico, Padre Pobre y El Cuadrante del Flujo del Dinero. Creé un sistema que fue exitoso y que me ayudó a mí a poder tener mi primera experiencia empresarial. Luego construir un segundo emprendimiento que también fue exitoso y tuve que abandonar por cuestiones de salud. Tuve un mm. desgaste físico emocional muy fuerte porque el negocio creció tanto que no me daba basto y realmente no controlé de cierta manera muchas variables. Pero lo que quiero que entiendan es que todo eso me vino sumando a la experiencia que hoy en día tengo y que estoy llevando al plano material con la empresa que hoy básicamente tengo en representación. Ahora, Elixon, es muy importante conocer algo de la parte humana y de inspiración de Elixon Alcalá. ¿Qué mentores, qué personas, qué te influyó también para que hoy en día hayas tomado esa decisión de irte por un camino como lo es el desarrollo personal y el emprendimiento, Elixon? Mira, hay un esquema de negocio muy importante que es el network marketing. Mi primeros pasos, digámoslo así, fue a través de una empresa y no la desarrollé. Simplemente que vi la conferencia, me motivé, pero empecé a seguir líderes de esa empresa. No voy a nombrarla por cuestiones que no convienen acá, pero esa empresa es una de las más grandes del mundo a nivel de network marketing. Y allí yo empecé a conseguir mentores, personas que hablaban de éxito, personas que hablaban de que sí se puede, de posibilidades. Y empecé a estudiar libros que son mentores recomendados. Hoy en día yo podría decir que he aprendido de miles de personas alrededor del mundo, porque he leído más de 500 libros en todo un proceso, hoy en día gracias a poder hacerlo de manera auditiva. Yo cuando corro tengo un libro que estoy estudiando, en la semana pueden ser 2 o 3 libros, y ese es un conocimiento de mucho valor, porque estoy tomando la experiencia de personas que ya transitaron lo que yo estoy transitando y estoy tomando lo mejor para poder de cierta manera avanzar hacia el éxito y el logro de mis metas. Ha sido amplia realmente la trayectoria y mentores hay muchos, George Maxwell, Robert Kiyosaki, hay libros como básicamente para mí uno de los que hizo clic cuando iniciamos $1 Million, Piense y hágase rico de Napoleón Hill, que son libros que no pierden vigencia y que están hoy en día al top, digámoslo así, de poder dar ese impulso a cualquier persona que quiera lograr resultados financieros. Ahora, Elixon, siempre nosotros tenemos la curiosidad de un líder, y esas personas que siguen a One Million Dollar y a Elixon Alcalá y a todo su equipo, es cuál es el mayor momento profesional, es el logro que te ha dado satisfacción
dinos por qué, ¿no? ¿Cuáles son los detalles de esos logros que has logrado hasta el momento, sobre todo el inicio de tu carrera profesional? Mira, yo creo que durante toda la trayectoria han sido muchos logros. A veces hay logros que pueden ser pequeños para otras personas, pero para uno puede ser grande. Yo en la universidad fui muy activo. Yo dirigí varios grupos, incluso creé dos organizaciones que fueron fundadas por mí y tenía personas que realmente quedaron allí una vez yo salí de la universidad. Entonces yo cuando hago una retrospección de mi vida, digámoslo así, me doy cuenta de que sin tener muchos libros, yo realmente pude hacer muchas cosas. Y es precisamente porque he querido siempre ir más allá. Y tengo en mi corazón el ánimo de ayudar, que eso es muy fundamental. Una de las variables importantes es que solo no lo podemos lograr. Y el libro Piense y hágase rico, y traigo mención a ese libro porque yo no quería asociaciones, yo quería hacerlo solo. Yo quería lograr un emporio empresarial, pero solo. Y ese libro cambió mi perspectiva y me hizo ver de que si yo no me unía y no unía a mi visión a personas clave, no lo iba a poder lograr. Y en ese momento accioné, en ese momento empecé a ubicar esas personas clave que hoy en día muchos están como corporativos de la compañía y que hemos podido avanzar hacia esta empresa que estamos construyendo. Si tú me hablas del mayor logro, yo diría que el mayor logro es poder estar levantando y construyendo $1 million, porque sé que hay un propósito a cumplir bastante grande de parte de Dios y que básicamente ya está en un nivel de materialización muy importante. Pero Elickson, no todo ha sido color de rosa. Me imagino que has tenido algunas caídas, algunos fracasos, porque siempre se habla de eso, ¿no? Que el éxito es debido a muchos errores y fracasos que ha logrado poder transitar o poder corregir en el momento de que vas creciendo, ¿no? Con tu empresa. No, por supuesto, Carlos. Fíjate que, mira, como anécdota, yo he tenido quiebres financieras, yo he perdido dinero, yo he sido estafado, así como muchas personas. La diferencia quizás es que yo no me he desmotivado, no me he rendido por situaciones adversas, pero obviamente en este caminar han habido múltiples caídas. Pero lo importante no es caer, lo importante es saberse levantar y seguir adelante. Y de eso realmente me he fortalecido. Yo diría que he tenido momentos digámoslo así, de ver que no hay salida en algún problema, pero gracias a Dios siempre Él pone la solución. Y yo en este momento, yo me siento de cierta manera bendecido, se podría decir, porque no he aplicado mucho estrés ni mucho esfuerzo, quizás a lo que se está construyendo. Yo digo que Dios tiene el control de todo lo que estamos haciendo con $1 million. Tenemos esto en la mano de Él. Estamos caminando por fe y todos los obstáculos que salen el día a día, siempre sale una solución para mejorar. Hemos tenido mucho desacierto dentro de la construcción de $1 million, pero esos desaciertos más bien se han fortalecido cuando vienen las ideas para poder avanzar. Y hoy en día tenemos un proyecto bastante robusto que yo diría que dentro de 1 o 2 años, cuando miremos hacia atrás, vamos a ver que lo que se ha hecho no es natural, es muy difícil de lograr, pero nosotros lo estamos haciendo y creo que la gloria es para Dios, no es para nosotros. Él es el que pone las ideas, pone las personas, pone las circunstancias y simplemente obedecer y la intuición y continuar avanzando es lo que nos ha mantenido básicamente logrando los resultados. Bueno, sí, la perseverancia, ¿no? La constancia de querer Exactamente. seguir adelante y sobre todo rodearse de un gran equipo, ¿no? Que tenga una visión y un liderazgo. ¿Cuál ha sido entonces, Elickson, la visión para la empresa y cómo espera que evolucione en un futuro, $1 million? ¿Cómo definirías ese estilo de liderazgo y qué valores guían tus decisiones en estos momentos? Y también las cualidades que consideras esenciales para ser un buen líder, Elickson. Ok, fíjate, primero que todo, Carlos, hay un propósito detrás de $1 million. Yo incluso antes de casarme con mi esposa, le comenté el propósito y era algo que Dios tenía en mi corazón y era crear fundaciones para ayudar a muchas personas alrededor del mundo y dar conferencias a nivel mundial. Eso era mi propósito. Ujú. Ella no se había casado conmigo, simplemente o sea, me aceptó lo que yo le comenté, pero en ese andar yo he estado durante más de 20 años. Lo hice a través de otro emprendimiento que no se materializó. Creé un sistema en el año 2015 financiero para que las personas generaran $1 millón y no se logró, pero eso no me ha detenido. Y básicamente en el año 2021
Dios me empujó. Fueron muchas circunstancias las que tuvieron en mi vida. Una quiebra financiera. Básicamente yo empiezo $1 millón con mucha deuda. Por eso le digo a cualquier persona que sea emprendedora que el que esté endeudado no es un problema. Hay situaciones que te van a permitir poder salir de allí y avanzar. ¿Ves? Hoy en día tengo solvencia económica, pero cuando vean la historia, porque vamos a crear un libro de cómo se construyó $1 millón, van a ver todos esos tropiezos, todos esos desaciertos y las circunstancias incluso que han estado alrededor de este emprendimiento. Por eso sé que vamos a hacer de ayuda para muchas personas, porque no ha sido fácil, pero ha sido posible lograr todo lo que hemos construido y muchas veces iniciando de cero. Sí, Cuando hablamos de liderazgo, hay características importantes, pero yo diría que lo principal es que seas coherente, que seas persistente y que no te salgas de la ruta de la visión que estás vendiendo a las personas que te siguen. ¿Ves? Cambiar esa visión te interrumpe el liderazgo. Y nosotros tenemos una visión muy clara y es poder crear fundaciones alrededor del mundo para ayudar a personas emprendedoras. Y ya creamos la fundación en los Estados Unidos. Ya estamos teniendo para este año 2025 quizás la primera casa hogar. ¿Ve? Entonces, todo lo estamos materializando y fue parte de una visión que hace 4 años y se inició mayo 2021 prácticamente. Se inició esta visión y que hoy en día estamos viendo los frutos y la materialización de la misma. importante, Ericsson, algo que seguramente muchos nos preguntamos, ¿no? Bueno, Ericsson dentro del punto de vista profesional, pero el Ericsson desde el punto de vista familiar, personal, ¿cómo compaginas, cómo equilibras esa situación que todo ser humano pues debe saber llevar, ¿no? Para poder tener éxito en la vida no solamente personal, sino empresarial también. Cuéntanos la parte personal también. Sí, la parte personal, bueno, es una parte que hay que equilibrar, porque tener una familia, lógicamente, cuando tú eres empresario, cuando eres emprendedor, es a veces complicado, ¿ves? Poder compartir. Lo más importante yo diría que es cuando la familia se une al proyecto, ¿ves? Porque vamos a tener más tiempo de calidad para compartir, pero a mí me ha tocado batallar solo en muchas batallas, en varios emprendimientos, sin el apoyo de mi familia. Y eso no quiere decir que hemos tenido problemas familiares o de pareja por esa situación. Simplemente a veces no comparten tu visión y a ti te toca caminar solo. Pero fíjense lo importante de todo este proceso. Yo decidí no trabajar en ninguna empresa y decidí lo que fuese a hacer, lo hago desde mi casa. Y eso lo he cumplido. Mis negocios que he desarrollado, lo he desarrollado desde mi casa. Hoy en día tengo mi estudio en mi casa, estoy con mi familia prácticamente las 24 horas del día. A veces me toca viajar o sentarme por ciertos periodos, pero podría decirse que de manera normal yo tengo más tiempo en compartir con mi familia que el común de las personas que incluso tienen un empleo. Y en eso me siento bastante satisfecho. Quizás nos falta mucho por compenetrarnos a nivel familiar, porque realmente en este momento la familia ya está integrada al trabajo. Mis hijos me ayudan en el estudio, mi esposa también, ya tienen tareas dentro del entorno empresarial de $1 millón. Y para mí eso es la mayor alegría, porque al principio no fue así, Mm. al principio caminé solo. Pero yo sé que de ahora en adelante tengo a la familia unida en este proceso y así podemos compartir más, mejores y mayores momentos. Y ¿Tienes, eso es tienes, importante. tienes, Erickson, algún hobby, alguna práctica deportiva, algo que hagas paralelo también a todo este esfuerzo que te sirva de liberar un poco el estrés, ¿no? Que te puedas tener. Sí, sí, yo me dedico, básicamente soy runner, corro, para los que quizás no conozcan Ah, bien el término, pero estoy en una escuela de atletismo y hago varias competencias durante el año. Es qué bueno. básicamente la actividad deportiva que ejecuto. Y aparte de eso, me encanta la música. Uno de mis grandes sueños es tener un estudio y fíjense, hace poco lo reflexioné porque mis sueños de toda la vida era tener un estudio musical en mi casa y poder tener todos los instrumentos y que en momentos especiales invitar amigos y hiciéramos allí música, Sí, digámoslo así. sí, Eso sí. me apasiona bastante. Qué Hoy bueno. en día tengo ya el estudio, tengo algunos instrumentos, entonces hace poco reflexionaba porque yo digo cómo Dios va obrando en esos proyectos que tú tienes desde la niñez, porque ya tengo el estudio en mi casa. Me faltan Ah, quizás tener los instrumentos y poder invitar amigos para compartir y disfrutar de la música, porque eso es otra de las cosas que realmente me apasiona. tiene que invitarme, ingeniero Erickson. Ah, bueno, perfecto. Con gusto, Carlos. Seguro que sí. Bueno, importante también tomar en cuenta ese legado, ese sueño que tiene Erickson Alcalá para la humanidad, para los seres queridos,
sobre todo esa vocación de servicio, ya en resumen, ¿no? Porque seguramente por motivos de tiempo no nos podrías explicar tanto, ¿no? Pero en resumen, ¿qué podrías decirnos al respecto, Elix? Fíjate, la Fundación One Million Dollar va a tener un rol muy importante en la sociedad porque hay muchos emprendedores que no han podido alcanzar sus resultados, muchos por dinero, muchos por no tener el conocimiento y algunos por vivir situaciones de fracaso que lo deprimen y lo hacen caer incluso en la indigencia, en la calle. $1 millón, el propósito de la fundación es poder hacer rescate de este tipo de personas, personas que estén desorientadas, que estén rendidas, que crean que quizás no tienen una oportunidad y queremos dar esa mano ayuda y darle, si es posible, techo, comida, abrigo y conocimiento. Tenemos un sistema de crecimiento personal, motivacional, emocional, espiritual y financiero para que esas personas puedan levantarse de su ánimo y puedan poner esos talentos en la mesa para, con ayuda de profesionales dentro de la fundación, poder materializar ese emprendimiento que no le pertenece a $1 Million, le pertenece a esa persona. Incluso $1 Million va a tener recursos financieros para darle ayuda para que inicie el proceso. Obviamente con calidad de retorno, porque la idea es sembrar en una persona que luego haga dinero y pueda retornar el dinero a la fundación para la fundación ayudar a otro. Es un proceso que va a ser cíclico y sabemos que es un proceso largo de hacer, pero $1 Million está creando una infraestructura financiera para sostener todo ese proyecto. Importante, Estamos teniendo una visión muy amplia. importante, Elickson, es con respecto a la experiencia que has vivido hasta el momento, ¿no? ¿Qué consideras que ha sido el mayor aprendizaje? Y si tuvieses que corregir algo, ¿qué consideras que sería bueno corregir en este momento? Mira, yo realmente no corregiría nada porque estoy en un punto donde he llegado acá por tropiezo, por desacierto, y todo esto ha sido importante dentro de mi proceso. Y si a mí me tocara cambiar, yo diría no cambio nada. O sea, hago lo mismo porque realmente estoy muy satisfecho del punto donde estoy y sé que llegar aquí, no, aunque no ha sido fácil, aunque pudo haber sido tormentoso en algunas etapas, ha sido necesario para poder tener el nivel tanto emocional como espiritual de poder manejar una empresa que va a cambiar la historia de muchas familias alrededor del mundo. Eso para mí es importante. Fíjate que como anécdota, a mí terminando mi carrera, yo hice una tesis de grado y una persona me ofreció un crédito gubernamental. En ese momento había una apertura en Venezuela, el gobierno estaba dando crédito de mucho dinero a todo el que tuviera proyecto y él me dijo que el hermano era un ministro de Industria y Comercio y él me dijo, yo te puedo ayudar a conseguir un crédito. Y yo no lo quise tomar, porque yo dije, voy a tomar un atajo. No me sentía preparado para tomar mucho dinero, millones de dólares por un crédito y quizá mi historia fuera sido de fracaso, de no poderlo lograr. Yo preferí tomar el camino largo. Yo dije, no, yo quiero vivir un proceso donde cuando yo logre tener millones de Ujú. dólares en una empresa, haya vivido un proceso de cero. Y me fui por el camino largo. Y yo me siento satisfecho por lo que he transitado. Pudo haber sido largo, pero estamos ya en un punto de manejar esos millones de dólares dentro de una economía que va a ser muy abundante y donde podemos dar la mano a muchas personas, que es el fin más importante de $1 Million. Hay un consejo que es importante como líder, ¿no? Que le puedas dar también a todos los seguidores, a todos los que de una u otra manera se inspiran en esta gran compañía como lo es $1 Million. ¿Qué consejo le darías a toda la comunidad o a cada uno de ellos que consideras sea importante para que ellos también crezcan, igual que lo puedes hacer tú, ingeniero? Fíjate, el primer consejo que yo les daría es educarse, porque la gran falla de la persona es no tener el nivel de ver las oportunidades. A $1 Million han llegado muchas personas con buen ánimo, pero se han ido también porque no tener ese nivel intelectual de crecimiento personal lo hace menospreciar el potencial del proyecto que se está construyendo. Entonces mi invitación sería más que todo a educarse. Segundo, a tener paciencia, porque las cosas grandes no se logran rápido. Hay personas que quieren ganar $1 millón en un mes y yo a veces les pregunto, fuera de $1 Million, ¿qué futuro tiene? ¿Trabajar 40 años crees que lo vas a poder lograr? No. Entonces, denle la oportunidad a $1 Million creyendo en ella para que quizás de 1 a 5 años pueda lograr ese $1 millón. Pero no pretendamos que sea inmediato porque ese proceso no existe realmente. Y la tercera sería la perseverancia, porque la perseverancia rompe cualquier esquema. Nosotros hoy en día estamos donde estamos por eso, por ser perseverantes.
porque caída hemos tenido muchas. Situaciones donde cualquier desarrollador abandona, hemos tenido muchas. Pero el tener la fe, la certeza de que sí vamos a lograr el objetivo, nos mantiene en pie y básicamente reto tras reto que hemos sobrellevado nos lleva a un nivel importante en este momento de empresa. Es importante, Elickson, saber cuáles son y definirlas, ¿no? Es muy importante esto para todas las personas que están viendo este video, es cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene One Million Dollar y en este caso, Elickson Alcalá, pues como líder de esta compañía. Mira, si hablamos de la empresa, la fortaleza es que está creando un ecosistema múltiple de fuentes de ingresos. Mm. Eso es una fortaleza. Yo no voy a decirle al mundo que todos los proyectos van a ser exitosos. Quizás fracasemos en algunos, pero tener un ecosistema donde hay 10, 20 proyectos te hace ganar. Porque si en dos pierdes, en 18 puedes ganar. Entonces, la invitación es a hacer vida en todo el ecosistema para asegurar beneficios. Ahora, esa es una gran fortaleza de One Million Dollar. Si hablamos de una debilidad de One Million Dollar, quizá es empezar un proceso que no va a ser rápido y acelerado porque estamos creando la infraestructura y el sistema para sostenerse. No estamos creando una empresa que compramos a través de franquicias. Estamos creando la base empresarial de cero. Y eso no digamos que es una debilidad, sino que nos hace ir lento, nos hace poder de cierta manera retroceder en algunos momentos, porque las cosas no salen bien y tenemos que reestructurar. Entonces podría ser una debilidad el no estar copiando un modelo de terceros, sino que estamos creando nuestro propio modelo. A nivel personal, yo Ujú. diría que, bueno, soy una persona bastante persistente, soy una persona muy trabajadora, altamente honesta y que para mí esas son grandes fortalezas para llevar lo que se está queriendo llevar al mundo. Alguna debilidad, soy una persona como cualquier otra que tiene sentimientos, que puede igual ser herido emocionalmente por cualquier circunstancia, pérdida de un familiar, por ejemplo, y eso no hace débil, pero a través de todo lo que he desarrollado, he aprendido a tener una coraza y a blindarme para que esas situaciones adversas del día a día que puedan llegar a tu vida no te saquen de la ruta del éxito que estás construyendo. Ingeniero, ¿hay algo más que te guste de tu trabajo? ¿Hay algo que le apasiona, que lo inspira siempre? ¿Hay algún detalle importante dentro de tu carrera en estos momentos, Elickson? Mira, lo más importante en mi carrera Ujú. es la gente. Y yo te diría que para mí no es trabajo. Lo estaba compartiendo ayer con una persona de España que, porque a mí a veces me dicen que no duermo, que me ven en la madrugada trabajando, me ven temprano. Y yo digo, yo sí tengo mi descanso y tengo mis momentos. Lógicamente es muy importante el dormir, el sueño, pero realmente yo disfruto el proceso. Para mí no es trabajo lo que hago. Para mí estar haciendo todo lo que hago el día a día es disfrutarlo porque es mi pasión. Y una persona que me dé las gracias porque fue ayudada a través de todo lo que estamos construyendo, para mí es el mayor logro y el mayor éxito. Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para la humanidad y sabemos que vamos a dejar un legado que muchas personas van a querer replicar y de eso se trata. Pero la gloria no es para Elickson Alcalá porque hay un equipo alrededor, hay muchas personas que están haciendo esto posible y hay un Dios que para mí es quien tiene la gloria de todo lo que para un futuro va a representar $1 million. Elickson, ahora háblanos un poco ya, antes de, estamos terminando casi por motivo de tiempo ya, es oro, el tiempo en televisión, y entonces, para que nos hables ya, en fin, ya entrando de lleno, ya para cerrar esta entrevista, que ha sido muy interesante conocer detalles de la vida de un gran líder como es Elickson Alcalá, es el hecho de los planes de One Million Dollar. Cuéntanos un poco más sobre la actualidad, un poco, ya que estamos tocando el tema ya empresarial de One Million Dollar, Elickson. Ok, primeramente aprovecho para invitar a la audiencia a poder revisar dos entrevistas anteriores a esta, donde hablamos de los inicios de $1 million y hablamos de ya algunos Claro, avances. claro. Yo voy a hablar, a responder esta pregunta, Carlos, partiendo desde el punto presente. En este momento ya nosotros tenemos dos proyectos criptográficos, uno que inició en el 2021 y uno que inicia en este 2025. Ambos proyectos van a traer una capitalización importante a la empresa y con esto vamos a crear múltiples fuentes de ingresos y empresas a nivel global, incluyendo la fundación. Ya para el 2025 tenemos una variedad de aproximadamente 10 desarrollos que van a ser lanzados para dar vida al ecosistema criptográfico de la compañía. Para el año 2026 y 2028, la empresa tiene planes de empezar importación y exportación de petróleo
aluminio, desechos metálicos, alimentos, a través de un holding financiero internacional de importación y exportación que ya está registrado en Estados Unidos, igualmente desde el año 2021. Vamos a crear lo que es una cadena de hotel, O&D Hotel. Vamos a crear lo que es una cadena de comida en restaurantes. Vamos a crear lo que es una línea aérea también propia de la empresa. Y la empresa va a expandirse a través de todos estos proyectos. Queremos que en todas las ciudades del mundo importante exista un hotel, un restaurante y en esos países podamos operar con nuestra línea aérea. Todas las personas que tengan nuestras dos monedas, UMD y UMDB, van a poder tener descuentos especiales de por vida, y eso es importante que lo entiendan, en todos estas empresas de $1 Million. Entonces, no solo estamos creando proyectos que se puedan manejar de manera digital, estamos creando también fuentes de ingreso y empresas alrededor del mundo. Hay una etapa importante de conocimiento que inicia también en el 2025 y son los infoproductos. Los infoproductos son cursos dirigidos con acompañamiento. Todo lo aprendido, porque yo soy un aprendiz de muchas cosas, de mi persona y de mi equipo, lo vamos a poner al servicio de la humanidad. Vamos a lanzar infoproductos, información gratuita de mucho valor, pero el que quiera que nosotros lo asesoremos y trabajar de la mano con nosotros, va a pagar un acompañamiento. Y esos productos van a ser de alto valor para las personas y obviamente de alto valor para la empresa. Entonces es importante que estamos sumando también en la parte del conocimiento. Muy importante antes de cerrar esto de la gran proyección a nivel personal de Elixson Alcalá, realmente la inspiración, su fortaleza, sus debilidades, su trayectoria, cómo se inició, ya entrando de lleno ya a lo que es el deseo de muchos de las personas que están afiliados o que te quieren seguir en estos momentos. Cuéntanos, ¿en qué tiempo? ¿Consideras que hay un tiempo crucial donde el proyecto se va a realizar ya a nivel mundial, va a llegar a muchos rincones del mundo? Cuéntanos. Sí, mira, la primera etapa de $1 Million fue una etapa de siembra, siembra. En los primeros inversores no hicimos un marketing fuerte, simplemente estuvimos creando la infraestructura. Ya a partir de este 2025 inicia una etapa fuerte de marketing. Nosotros la llamamos marketing agresivo porque vamos a viralizar la marca. Yo estimo que este año 2025 el mundo entero va a escuchar de $1 Million. Y tenemos proyectos de incluso regalos criptográficos pequeños en una billetera criptográfica propia de la empresa, OMD Wallet, que la estamos estructurando para un alcance de 10 millones de personas. Entonces, estamos aspirando a darnos a conocer en todo el mundo. Y de eso se trata esta etapa que inicia prácticamente en 2025, de poder viralizar la marca. Exactamente. Bueno, ya para terminar un poco ya de tiempo que nos queda, finalmente esa visión de esos futuros inversores, ¿no? De la empresa como partners. ¿Cómo consideras esto? Defínanos un poco más sobre este tema de los partners. ¿Cuál es la visión esa futura de los inversores, Elixson? Ok, mira, $1 Million tiene como finalidad, llamémoslo así, comprar empresas, comprar acciones de múltiples compañías importantes alrededor del mundo. Y nosotros tenemos la posibilidad de alianza con personas externas. Sin embargo, van a tener la prioridad los inversores que hagan riqueza con la compañía. Tenemos en este momento dos clubes, el club del millón y el club de los 10 millones, y van a pasar a ser el club de los millonarios UMD. ¿Ve? Lo vamos a unificar, club de millonarios y club de millonarios VIP. Son personas que tienen un volumen de moneda importante, que pueden llegar a tener millones de dólares, cientos de millones o hasta miles de millones de dólares en un futuro, gracias a la capitalización que se dé en los próximos años. Y ellos van a ser nuestros primeros partners financieros. Si $1 Million desea comprar una empresa, puede poner el 50% de la compañía, la compra $1 Million, y el 50% lo puede dar en acciones de personas que quieran también ser partners. Así vamos a operar, porque se trata de poder dar oportunidad que las personas también tengan futuro financiero a través de la compañía. Elixson, ¿qué diferencia? Porque también vamos a notar esto también a nivel empresarial y mundial. ¿Cuál es la diferencia que aporta $1 Million LLC a la industria? ¿Cuál sería la diferencia? Mira, nosotros realmente no estamos creando un esquema que desvincule otro proyecto. Al contrario, estamos creando un esquema que sea duplicable.
La forma de hacer empresa de $1 Million, más bien queremos que muchas personas la emulen, la copien para que puedan traer prosperidad y beneficio a otras personas. Por eso los infoproductos son importantes. Ahora, si hablamos de qué puede diferenciar a $1 Million de otras empresas, que estamos dando inclusión a la gente. Microsoft se fundó con pocos accionistas, Apple también, Meta o Facebook en su momento. Todas esas son empresas que han hecho historia y han hecho millonarios a pocas personas. Ahora, $1 Million quiere dar oportunidad. Está creando un emporio empresarial en los Estados Unidos. Yo vaticino que vamos a hacer el fenómeno empresarial de la década 2020-2030 en los Estados Unidos, que todo el mundo va a hablar de los logros que ha tenido $1 Million, pero tú tienes la oportunidad de ser parte. Y esa oportunidad es lo que yo veo que nos diferencia de otros proyectos. Ahora, ya para finalizar, ingeniero Elickson Alcalá, queremos saber cuál considera que ha sido el mayor desafío de $1 Million, cómo lo ha abordado de esta manera. Mira, perdón. Sí, Mira, sí. desafío han habido muchos dentro del proceso. Cuando hablamos de quizás el mayor, mira, yo diría que no tengo en este momento alguno como referencia, pero vienen grandes desafíos. Por lo menos el mayor desafío es viralizar lo que es el proyecto y apenas lo estamos iniciando a hacer. Es un desafío que de lograrse ya $1 Million pasa a un nivel diferente dentro de lo que son los mercados criptográficos, ya se consolida y se materializa todo lo que tenemos nosotros planeado, la fundación, los hoteles, porque hay mucho dinero dentro de la capitalización de mercado que tiene la posibilidad de riqueza para la empresa. $1 Million hoy en día es una empresa que el año que viene va a valer miles de millones de dólares. Y esto es importante que lo entiendan, porque el nuevo proyecto vale $1 que van a hacer en marzo, que es UMD Blockchain, nuevo proyecto criptográfico, y la compañía tiene 1.000 millones de monedas de ese desarrollo para repartir. Es muy importante esto, porque el 25% son reservas y las demás se están repartiendo. Entonces, es una empresa que ya va a valer 1.000 millones de dólares al salir este proyecto criptográfico el año 2025. Por ende, es una empresa que va a dar mucho de qué hablar y que realmente nosotros tenemos la certeza de que las personas van a poder, muchas personas, cambiar su vida a través de la Fundación $1 Million. Sí, hay algo ya para cerrar, ingeniero Elickson, es referente a ese equilibrio, a eso que la gente siempre se pregunta, ya para saber sobre esa necesidad de saber a aquellas personas que quieren ingresar por primera vez, cómo se mantiene ese equilibrio sobre la estabilidad de la empresa y las oportunidades que va a tener de crecimiento en este año, por ejemplo. Fíjate, $1 Million deben verla como una empresa a muy largo plazo. A mí me hicieron una pregunta de que cuántos años aspiraba que durara $1 Million, más de 100 años. Hoy en día Coca-Cola supera ese tiempo. Entonces, aunque es una empresa que tiene 3 años, la visión es que dure más de 100 años. Por ende, todos los desarrollos que hacemos no son de alto riesgo. Son desarrollos que garantizan el éxito y la longevidad en el proceso. ¿Ves? Tenemos un solo negocio en este momento de ganancias pasivas, pero eso lo evaluamos por muchas aristas para ver los riesgos y aunque sí existe un riesgo financiero, la compañía, gracias al ecosistema, tiene el plan A, el plan B y el plan C para en una contingencia poder responder a sus inversores en ese programa. Por ende, podemos garantizar el éxito de todos los programas que tenemos en la compañía y de eso se trata, de poder dar seguridad a las personas que deseen participar e invertir en los proyectos de $1 Million. Bueno, finalmente, ingeniero Elickson Alcalá, ¿qué nos quieres decir a toda la comunidad de personas que quieren ingresar a esta magnífica compañía, que quieren también sumarse a este gran proyecto que, como lo dices, es de gran envergadura durante el trayecto, sobre todo 2020-2030, que nos dijiste? Cuéntanos finalmente, Elickson, ¿qué nos quieres decir a todos, a todo el mundo que está Okay, viéndonos? exacto, Carlos, disculpa. Primero que nada, señores, que evalúen la oportunidad y no la dejen pasar. ¿Ve? $1 Million le está dando una oportunidad al mundo de poder tener riqueza, de poder ser parte de un emprendimiento a través de 2 proyectos criptográficos que solo comprarlos y guardarlos te puede dar buen dinero. Pero igualmente te estamos dando opciones para que puedas hacer dinero del día a día. Y es importante que entiendas que hay una empresa que está iniciando y que en esos inicios es donde está la gran oportunidad.
Bill Gates comenta siempre que uno de los grandes logros, digámoslo así, para una persona que quiere hacer riqueza es llegar primero que los demás a la oportunidad. Y eso es lo que tú estás viendo en este momento. En este momento apenas vamos a iniciar una etapa de marketing, de darnos a conocer. Cualquier persona que hoy llegue a $1 million y pueda ser parte de la empresa está llegando en el mejor momento, está llegando antes que los demás. Y eso te da una ventaja para crear riqueza. Maravilloso, Elixon. Gracias. De verdad que nos permite conocer más de tu carrera profesional, de tus inicios como ser humano, que realmente tiene unos buenos valores, tiene la iniciativa, sobre todo de mantener y de poner en el pecho la constancia, la perseverancia, para que muchos tengan una calidad de vida superior a la normal, ¿no? Que es la que buscamos nosotros los seres humanos, cada día ser mejores seres humanos, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde un punto de vista de valores, y eso nos lo ha demostrado en tu trayectoria. Dios quiera que sigas en esta gran iniciativa, en esta perseverancia, para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Finalmente, gracias. Elixon, cuéntanos, ya para cerrar. Gracias, Carlos. Primero que nada, darte las gracias por la oportunidad de poder darte la información al respecto a la pregunta. Y bueno, en espera de que esta información sea de alto valor para muchas personas. Bueno, muchas gracias. Tuvimos la gran dicha de tener a el ingeniero Elixon Alcalá, un ser humano de gran envergadura y que sirva de ejemplo para muchos que también quieren desarrollar sus propios proyectos. Y si se unen a $1 million, pues realmente es una gran oportunidad porque el ingeniero Elixon y todo su equipo pues está conformado durante toda esta experiencia de estos años para crear una mejor calidad de vida. Gracias, Elixon. Hasta entonces y otra oportunidad. Hasta luego, Carlos. Éxitos. Bien, amigas y amigos, hemos estado con un invitado muy especial, un hombre de mundo, un venezolano de proyección internacional, como lo es el ingeniero Elixon Alcalá, que nos ha demostrado, nos ha dicho realmente con mucha transparencia sus inicios, cómo ha sido ese proceso para poder llegar hasta donde se encuentra esta gran industria, como lo es $1 million. Y bueno, gracias a ustedes, amigos televidentes, que han estado pendientes o están siempre pendientes de esta importante información que realmente nos brinda calidad de vida y lo que todos buscamos, los valores que no debemos perder siempre como seres humanos. Hasta entonces, amigos.